Y le he puesto a esta enseñanza derrumbando los muros de Jericó. Derrumbando los muros de Jericó, vamos a estar viendo no solamente en sí qué fue lo que pasó con Jericó, sino qué es lo que tiene que pasar con nosotros y qué muros tenemos que derrumbar. ¿Habrá aquí alguien que tiene que derrumbar muros? Hoy vamos a aprender cómo derribar los muros. Porque Dios quiere que nosotros cambiemos pensamientos que son estructuras, mire, gruesas, sólidas y profundas. Y si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, hermanos, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Podrá cambiar el que está a su lado, pero si usted no cambia esto que está aquí, no va a cambiar lo de afuera. Si usted quiere ver algo que se cambia para afuera, usted tiene que cambiar algo de lo que está adentro. Y cuando nosotros logremos cambiar algo que está adentro, porque el cambio lo hace usted, diga, el cambio lo hago yo. El cambio no lo hace nadie, diga, el cambio lo hago yo. Entonces, cuando usted quiera ver cosas buenas para afuera, es porque usted ha tenido que hacer cosas buenas para adentro. Y hoy usted se va a dar cuenta que esto no es un asunto de su mamá, ni de la genética de su papá, ni de su abuela, ni del pastor, ni del líder. Esto es un asunto suyo y mío, personal. Y así como nosotros vamos a estudiar un poquito algo paralelo, una realidad, como una parábola, es lo que les voy a decir. ¿Por qué? Porque una parábola es aquello que se convierte en una vivencia, siendo algo que solamente es una cosa, algo abstracto. El Señor las usaba para darse a entender a la gente que no conocía lo que era la palabra de Dios. Y yo voy a usar esto de Jesús con una verdad muy profunda, muy fea. ¿Y cuántos me aman? Entonces vamos a estar viendo el libro de Hebreos, derribando los muros de Jericó. Hebreos capítulo 11, verso 29. Si lo tiene, dígame amén. Hebreos, se los garantizo que está en la Biblia. 11, capítulo 29 y 31. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así, venga conmigo. Dice, por la fe, ¿me ayudan a leerlo? ¿Sí, todos? Si no la tienen ahí en pantalla. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentaron los egipcios, ¿qué? Hacer lo mismo. ¿Y fueron qué? Ahogados. Dice, por la fe, ¿qué pasó? Cayeron los muros de Jericó después de ¿qué? De haberlo rodeado 7 días. ¡Qué tremendo! Es por la fe. ¿Qué es la fe? Según Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dígame usted si la fe no es loca, ¿verdad? ¿Y es más loco el que tiene fe? ¿Sí o no? Dígale al que está a su lado, hermano, ¿usted sabía que está loco? ¿Sí? Y esas son las cosas locas de Dios, porque Dios es un ser divino que nos dice a nosotros que creamos en lo que no vemos. Por eso el que habla negativamente es una persona que ya está así, camino al sepulcro, porque con sus palabras se ata. Entonces dice la palabra de Dios que dice que por la fe, qué tremendo. Y ahora usted va a saber por qué. El 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlo rodeado 7 días. Por la fe. Dice que que fue por la pala, por la dinamita, por la fuerza del hombre. Eso es por la fe. ¿Cuántos son los muros que usted tiene que derribar por la fe?
Le cuesta derribar eso que hace, eso que piensa, eso que tiene, pero por la fe sí lo puede lograr. Por la fe sí lo puede lograr. Y hoy nosotros vamos a estudiar algo que es muy profundo, muy ancho y muy alto, que son muros, que alguien los sembró en nosotros porque alguien los sembró. Pudo haber sido su papá, su mamá, el problema, la circunstancia, el accidente, pero de algún lugar vino y te lo heredaron. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Con las heredades de papá y mamá. ¿Sabe qué dice la Biblia para el que está en Cristo? ¿Cuántos quieren saber esto? San Juan 1, capítulo 12 dice que Él vino para el pueblo judío, pero dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, diga conmigo engenrado, ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Y vea qué interesante, cuando el Señor te engendra, que ya no es un engendro de hombre, te da el ADN de Él. Y ya nosotros con la sangre de Cristo dentro de nosotros, ya nosotros no somos los mismos de antes. Nosotros tenemos una genética diferente. Por eso no podemos estar diciendo que mis muros son por problema de mi papá. Porque en Cristo ya los muros se tienen que derribar. ¿Me están entendiendo? Así es que tenés que hacer borrón y cuenta nueva. Con aquella lista de que pobrecito yo, y el espíritu de conmiseración bailándose con usted, alegrándose con usted, y usted con el mismo problema como si fuera el de antes. Cuando nosotros recibimos la sangre de Cristo, el que nos engendró, porque nosotros no somos adoptados, somos engendrados. Y cuando usted sabe, mire, un padre cuando adopta un hijo, lo puede amar mucho, le puede entregar todo su dinero, le puede dar toda su herencia, la educación más excelente en las mejores academias del mundo. Y por más que lo ame, ese padre nunca le puede dar la sangre a ese hijo adoptado. Nunca. Ese hijo nunca va a heredar, puede heredar la herencia, pero no puede heredar la sangre. Pero cuando el Señor nos dice a nosotros que además de la adopción, Él nos engendró, nos está diciendo que la genética de Dios está en usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sabían que ustedes son hijos legítimos de Dios? Pregunto, ¿cuántos sabían aquí que ya ustedes no son bastardos? Levánteme la mano los bastardos, por favor. ¿Y por qué usted no es un bastardo? Porque usted ha nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Levánteme la mano. Y los que no han nacido de nuevo aquí son los que no levantaron la mano. Pero el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de entender esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que por la fe, alguien tiene que tener fe para hacer cosas que son imposibles de hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que por la fe los muros de Jericó fueron destruidos. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que no es con espíritu, que no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu Santo y con su poder. ¿Usted quiere lograr cosas que son imposibles para usted? ¿Tener cosas que son imposibles para usted? Si alguien me prende la luz de atrás, se lo agradezco. Si usted quiere lograr cosas que usted hasta ahorita no puede ver, no puede lograr, yo le quiero decir que use la fe, eso le va a servir. Con la fe usted puede hacer cosas que antes no podía hacer. Usted ve a personas viviendo bien, teniendo una relación con el Espíritu Santo, donde brotan los dones del Espíritu Santo, donde camina en libertad, donde tiene la confianza, la seguridad, es porque caminan por fe. Porque aún lo que es más incómodo para una nación, para un rey, para un gobierno, cuando un hombre o una mujer tienen fe, es posible. Todo es posible para el que puede creer. Todo es posible. Entonces, Jericó
dice que él había oído, el rey había oído hablar de las tremendas victorias que Dios hizo con el pueblo de Israel. Él ya las había oído y por eso mandó a cercar toda la ciudad con muros. Y dice que pasaron, que el pueblo de Israel, que el rey de Jericó y el pueblo de Jericó había oído, diga, es importante oír. ¿Qué viene por el oír? La fe. Por eso el que pone atención hoy va a desarrollar fe, va a caminar en confianza y va a destruir los muros. Ese pueblo dice que había oído cosas que habían sucedido con el pueblo de Israel. Y algo que habían oído era, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo en seco? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la vara de Aarón, de Moisés, era mágica? ¿Por qué? Porque donde ponía Moisés la vara, ponía el milagro Dios. El Señor le decía a Moisés, Moisés, levanta tu vara. Hermano, ¿sabe qué era la vara de Moisés? Era un palo seco viejo. ¿Sí? Para que la gloria no sea del hombre, sino que sea de Dios. Era un palo seco viejo. ¿Cómo que la vara de Moisés se convirtió en serpiente y se tragó esa vara de Moisés a las varas que se convirtieron en serpientes de los servidores del faraón? ¿Cómo es posible que Moisés con esa varita, es que Moisés agarraba una varita, dice que convertía el agua en sangre? Ellos lo habían oído. ¿Y cómo es posible que aún el faraón le tuviera tanto miedo a Moisés? Porque había anunciado que los primogénitos iban a morir y le tenía miedo. ¿Qué tiene el pueblo de Dios que hace cosas tan grandes? Era la pregunta del rey de Jericó. ¿Qué tienen esas mujeres del ministerio Fe que hacen cosas tan grandes? ¿Qué tienen esos jóvenes de Sin Límites que hacen cosas tan grandes? ¿Qué tienen los hombres del ministerio Fe que hacen cosas tan grandes? Yo esperaba un fuerte amén ahí de los hombres. Gloria al Señor. ¿Quién me acompaña? ¿Quién aplaudió? ¿Quién me acompaña a Rodrigo a aplaudir? Amén. Gloria al Señor. Ellos pasaron, dice que convertían el agua en sangre. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Por la fe. No se lo diga a nadie. Esto es para usted, por la misma ofrenda. Por la fe. ¿Cómo desatar el milagro para su vida? Usted me contesta, por la fe. ¿Cómo desatar el milagro para su vida? ¿Cómo desatar milagros de trabajo? ¿Cómo desatar esposos de bendición? ¿Cómo desatar sanidad divina? ¿Cómo caminar en obediencia? ¿Cómo hacer que los milagros vengan de parte mía? Todo es por la fe. Todo es por la fe. Nosotros tenemos que aprender a caminar en fe. Entonces el rey de Jericó mandó a cerrar las puertas de la ciudad. ¿Y sabe qué dice? Que él había prohibido que entraran y salieran de esa ciudad, pero Dios tenía una ventana abierta. Dios tenía una ventana. Y nosotros vamos a ver ahorita cuál era la ventana que Dios tenía. Porque ni aún Moisés, ni Josué, que quedó al mando, sabían lo que Dios tenía. Yo sé que este mensaje le va a bendecir a usted. Ellos no sabían. Los hombres de Dios caminaban por fe, pero no tenían ni idea de lo que Dios tenía planeado hacer con el pueblo de Jericó, usando al pueblo de Dios. Ahí había una prostituta que se llamaba Rahab. Le llamaban la ramera. Ahora les voy a decir por qué. Dentro de ese pueblo Dios tenía una mujer.
Una mujer que estaba pendiente de lo que había pasado con el pueblo de Dios cuando Dios los libertó de la esclavitud de Egipto y los trajo a la promesa del Señor. Ahí adentro había una mujer, porque ellos dice que esta era una mujer que ella colgaba una rama y por eso le llamaban la ramera, porque las rameras, esas señoritas que viven del sexo, lo que hacían era colgar una gran rama y por ahí subían sus clientes y de eso vivían. Hoy en día se les llama ¿cómo? Y a una prostituta convertida que había lo que había pasado con el pueblo, Dios estaba usando dentro de Jericó para hacer cosas grandes. ¿Quién puede señalar a alguien que está en pecado? Para hacer cosas grandes, Dios la estaba usando. Y así era como el Señor comienza a trabajar derribando los muros. Y yo quiero que ustedes abran sus Biblias en el libro de Josué, Josué capítulo 6 y verso 1. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Muy bien, dice así Josué capítulo 6 y verso 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿Cómo estaba Jericó? Bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Entonces dice, nadie ¿qué? Entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he encargado en tu mano a Jericó. ¿A quién se lo entregó? A Josué. Es para que aprendan. A Josué dice, y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante ¿cuántos días? 6 días. Dice, y al 7 días, y dice el verso 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero de delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así oiréis el sonido de la bocina. Todo pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad ¿qué hará? Caer. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto. ¿Y a cuántos sacerdotes? 7 sacerdotes lleven las bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasad delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oiga vuestra voz, ni salga palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así él hizo que el arca de Jehová diera vueltas alrededor de la ciudad, y viendo luego el campamento, allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana
Y los sacerdotes tocaron el arca del pacto. Y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová, dando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados delante de todos a la retaguardia iban tras el arca. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. Armados delante de ellos a la retaguardia iba el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente, y dijeron y dieron otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta a la ciudad a la misma manera. 7 veces solamente este día dieron alrededor de ella. 7 veces, 7 veces. Y cuando los sacerdotes estaban tocando las bocinas la 7ª vez, Josué dijo: ahora, grita, 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 grita. Un aplauso a los sacerdotes del Señor. Amén. Quise hacerlo algo profético para que el Señor derribe murallas que pueden estar en su mente también. En esta mañana yo quiero decirle que hay murallas que solamente con la fe se pueden destruir. Hay cosas dentro de nuestra mente, porque nuestra mente tiene las murallas más altas y más cerradas que nadie puede abrir y nadie puede cerrar. El único que lo puede hacer es usted. El único que lo puede hacer es usted. ¿Cómo nosotros hacemos el mismo trabajo que hicieron los sacerdotes cuando llevaron el arca del pacto? Cuando tenían que pasar por ese lugar, solamente marchando en fe y haciendo cosas locas y haciendo cosas ridículas. ¿Por qué? Porque sobre todo, hermano, lo que ustedes tienen que aprender, como lo hicieron ellos. ¿Usted cree que ellos en el mundo hubieran hecho ese ridículo? ¿Sí? Mire, cuando uno sigue manteniendo modales de hipocresía, de máscaras de apariencia, nunca va a ser libre. Nunca va a ser libre. Usted tiene que aprender a sincerarse con eso que ve en el espejo de su casa, y aprender a hacerse una terapia, y aprender a hablarse y decirle: mijita, mijito, ¿de qué juega? Si vos y yo sabemos lo que somos, y le podemos hablar al espejo. ¿Sabe por qué? Porque es cierto que Cristo viene pronto por una iglesia pura, limpia y sin manchas. Y yo no quiero que usted se quede. Yo no quiero, vea, le hemos pulseado mucho para que usted se quede en este mundo cochino, asqueroso, inmundo, lleno de iniquidad, lleno de inmoralidad. En este mundo no se puede quedar los santos del Señor. ¿Sabe qué dicen? ¿Sabe qué se dice? Que si un justo que ha conocido a Cristo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, se va al infierno, ¿sabe qué pasa? Dice que los demonios lo atormentan más que un inmundo que nunca conoció a Cristo, porque lo castigan por haberse salido del charco donde Satanás nos tenía atados. Entonces nosotros tenemos que saber que hay muros que nosotros tenemos que derribar. Y dice la palabra de Dios que estos muros no era una tarea fácil. No era una tarea fácil de derribar. Entonces tal vez Josué le daba vuelta por un lado, hacía el diseño por el otro, medía la anchura, medía la altura, medía los que estaban custodiando el muro, y decía: no es posible. Es que no es posible para nosotros. ¿Usted sabía que el pueblo de Dios de Israel no es pueblo de guerra? Eran agricultores. Ellos no saben de guerra, no sabían de guerra. Ellos estaban dando vueltas cómo hacían para entrar por ese lugar. ¿Y sabe qué fue lo que logró que ellos planificaran cómo destruir? La obediencia. Una persona que es obediente tiene una fe continua
genuina, una fe pura, una fe que va a subastecer para cualquier milagro que usted necesite. Yo no sé si alguien me escuchó. Ese milagro va a ser subastecido por la fe. La fe, ¿por qué? Porque la persona, Dios necesita tener un elemento que tenga obediencia a lo que Él dijo. Todas las personas que conocen la palabra de Dios y se pegan a la palabra de Dios tienen que ser obedientes. Y luego usar la fe. No solamente es la obediencia, es que la obediencia tiene que ir de la mano de la fe. Y la fe tiene que ir de la mano de la obediencia. Es un matrimonio, no se pueden divorciar. No se pueden divorciar. Nadie puede decir yo tengo mucha fe si es rebelde. Y nadie puede decir yo soy muy obediente si no tiene fe. La fe y la obediencia tienen que andar de la mano. Usted necesita saber que la fe y la obediencia, eso es lo que tenía Jericó. ¿Por qué Jericó tenía que ser destruido? Porque ese era el lugar, el camino para entrar a la tierra prometida. Era necesario destruir Jericó. ¿Quién le dijo a Jericó que levantaran muros? No se podían levantar muros. No, de ninguna manera se podían levantar muros, porque el pueblo del Señor tenía que llegar a la tierra prometida, tenía que entrar a la tierra de Canaán, tenía que pasar por ese lugar. Y cuando Dios te da una promesa y te dice, yo te he jurado y te he prometido que te voy a sacar de donde estás y te voy a dar una amplitud, la tierra de Canaán. Cuando a nosotros el Señor nos dice que nos va a dar algo, no hay ningún rey, ningún ejército que te impida que tengas lo que el Señor te ha prometido. No hay nadie que te lo quite, no hay nadie que te detenga, no hay nadie que levante murales, no hay nadie, hermanos. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Así estaban los muros de Jericó. Estaban bien custodiados porque era el paso para entrar a la tierra prometida. Tenían que pasar por ahí y nadie entonces te puede estorbar del llamado que Dios te ha dado. Yo quiero hablarle a las personas que tienen un llamado para servir a Dios. Si Dios te dijo que te iba a usar, no hay nadie que te pueda estorbar. Si Dios te dijo que te iba a usar, no hay nadie que te pueda estorbar. Ay, que yo estoy muy vieja. Olvídese que en Cristo no se retira ni se jubila ninguna vieja. ¿Verdad, Martita Chávez? Les cuento la visión que Dios me dio. Yo tuve una visión con Marta. Marta, ¿cuántos años tienes? Porque no sos de las mujeres así que se quitan la edad. Sos una mujer como yo, que no nos quitamos los años. ¿Cuántos años tienes? 66. Y esa mujer trabaja como ningún joven de 30 años trabaja. Ningún joven. Y eso que estoy diciendo 30, ¿verdad? ¿Cuántos tienen menos de 30 aquí? Ni como usted. Yo tuve una visión con Marta. Yo la vi a Marta siendo una anciana como de 100 años. Y llevaba un manojo de llaves grande. Ella caminaba lento, muy suavecito. Su estatura era más corta. Y ella caminaba lento. Entraba a un templo donde las puertas eran grandísimas. Y muy seria, ella abría. Cuando ella entraba, yo decía, es Marta Chávez. Y el Señor me decía, shh, déjala, va a ir a orar. Yo la vi a ella. Y yo sé que hay muchas personas aquí que Dios te ha llamado. No permitas que nadie te estorbe. Usted puede decir, ¿y qué será lo que Dios quiere con este negro? ¿Qué será lo que tiene el negro? ¿Qué será lo que Dios quiere con esta negrita? Pero si supieras que yo vengo de un pueblo donde tiraba la rama por la ventana para que entraran mis clientes. Y vivía de eso. Pero si el Señor te ha dado un llamado, no hay nadie que te lo pueda robar. No hay nadie. ¿Puedes hacer tortillas para vender? ¿Sabe que en Navidad me llamó mucho la atención? A las tortillas le ponen sellado Feliz Navidad y la gente compra más. Imagínese la creatividad que pueda hacer una persona tortillas y le pueda poner Cristo te ama. Me estaba contando mi esposo, un atleta, un deportista,
que dice que él le quiso poner a la tenis, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice que le rechazaron el negocito, ¿verdad? Y otra empresa lo contrató. Y él no se fue por el dinero. Él quería correr con la visión. Quería correr con aquello que era una realidad. ¿Por qué? Porque el que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es aquel hombre y aquella mujer que obedecen y tienen fe. ¿Y sabe qué pasó? Yo no leí, él me estaba leyendo la noticia. Dice que él lo contrató otra empresa más grande, archimillonaria. Le contrató la tenis y ahora la tenis de él se vende en todo el mundo con el texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Le pone usted un texto bíblico a su vida? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos negocios se hacen grandes en la vida cuando usted camina con la verdad y no esconde la palabra de Dios? Cuando usted camina declarando que es cristiano, cuando usted camina declarando que es un siervo de Dios, cuando usted no es un cristiano secreto, cuando usted sabe que puede entregar su vida y entregar la palabra de Dios, cuando usted no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Nosotros tenemos que saber que en su negocio tiene que ir escrito un texto. Nosotros tenemos que saber que en tu trabajo tiene que estar escrito un texto. A mí me llama mucho la atención de Deyanira y Tello, que tienen un texto bíblico en la espalda. Y los paran y le dicen: y dígame, ¿y qué significa eso? Y por medio de eso ellos comienzan a evangelizar con una camiseta. Qué lindo. Mi esposo acostumbra eso, de andar en una camiseta siempre con un texto bíblico y con una alabanzas al Señor. ¿Cómo viste usted, mi hermano? ¿Cómo viste usted, mi hermana? ¿Enseñando lo que no tiene que enseñar? ¿Haciendo lo que no tiene que hacer? ¿O lleva un texto bíblico? Para ver grandes milagros hay que hacer grandes promesas delante de Dios y grandes cosas. Para ver grandes milagros tenemos que saber que esta bendita palabra del Señor se tiene que exhibir. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros exhibimos su palabra, Él nos exhibe a nosotros como su gloria. Te exhibiré, dice, porque el que me niegue a mí, cuando estaba hablando de los ángeles, dice el Señor, yo le negaré delante de los ángeles. El que tiene una agenda, ay, qué lindo, dice, ay, yo quiero ver ángeles, me dicen a mí, pues un día los vas a ver, pero tal vez vas a ver el ángel que tiene la agenda para ver qué cosas malas haces y qué cosas buenas haces. A mí se me ha presentado más de una vez el ángel de la agenda. Y uno dice, uy, Dios mío, bendito sea el Señor. Este pueblo estaba obstaculizando el paso de la tierra prometida. Y ellos tenían que ser derribados. Y Josué sabía que ese era una meta donde el Dios Todopoderoso le había dicho a él: tienes que llevar a este pueblo que todavía no ha acabado, que apenas está empezando. Hermano, hago un preámbulo aquí para decirle algo que me está viniendo aquí. Mire, me está chorreando. Imagínese que el pueblo de Israel, después de ver tantas cosas maravillosas, como sacar el pueblo de la cautividad de Egipto, pasarlo por el desierto, ese Moisés que era el hombre más atrevido del mundo, dice que no había un hombre tan manso como Moisés en toda la tierra. El pueblo lo vio, el pueblo vio cómo Moisés oraba y hacía cosas tremendas, pero cuando entraron al desierto y ya parecía que la victoria estaba ganada, ¿cuántos de nosotros no abandonamos la pelea? Creyendo que, wow, las maravillas de Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos acostumbramos a la presencia de Dios y respetamos su presencia? Porque ya está aquí todos los días, porque está aquí todos los lunes. Entonces, como yo sé que está ahí, mejor ni voy. Si ya la conozco, mejor me quedo empijamado en la casa. No menosprecies la presencia de Dios, porque Dios todavía no ha terminado contigo.
Sos un material sin terminar. Eso le dijo al pueblo del Señor. Por eso tenían que pasar por Egipto. Era necesario que ellos caminaran por Egipto para romper lo que se estaba interponiendo en el camino. Y vea ahí mismo Josué capítulo 6 verso 21. Mire qué tremendo la voz de Dios. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor en esta mañana? Por favor hágalo, porque va a ser un beneficio muy grande para su vida, la fe y la obediencia. Dice Josué capítulo 6 verso 21. Dice: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres, ¿me ayudan? ¿A quién destruyó? Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, bueyes, ovejas y asnos. Usted sabe lo que es que el Señor le dé una orden y le diga: destruye todo animal que esté aquí. Todo hombre que esté aquí. Toda mujer que esté aquí, que no tenga que estar en ese lugar. Destrúyelo todo. Pero usted dice: bueno, lo destruyo martes, lo destruyo miércoles, lo destruyo jueves, lo destruyo... no, ya es viernes de moda. Vamos al tarán tan tan. Dios me dio una palabra para todos los hombres y vinieron aquí. Y después de esa palabra que el Señor me mostraba como unos ataúdes de colores venían con pies caminando aquí, me di cuenta de varios que habían caído aquí en la iglesia. Varones en el pecado. ¿Sabe qué me preocupa? Lo que el Señor me mostró, la muerte. Porque el hombre que no obedece la palabra de Dios, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y la paga del pecado es muerte. ¿Se sabe usted ese corito, verdad? La paga del pecado es muerte. Eso me preocupa, me preocupa. El Señor dice: destrúyelo todo, todo lo que hay en ese lugar. Destrúyelo. Hay cosas que están dentro de este muro que el Señor hoy te está diciendo: destrúyelo. Te he traído aquí. No creas que yo soy tonto. Destruye eso, porque te estoy dando una oportunidad. Dios le da una oportunidad a la ramera y al ramero, a la prostituta y al prostituto. Pero si no obedecen, dice el Señor, yo no respondo. Hoy el Señor te ha traído aquí para oír esta palabra. Y a ustedes que nos están viendo por internet también, Dios te está hablando para que sepas y entiendes que hay cosas dentro de tu muro que tienes que derribar. Hay muchas cosas. El Señor está sacando las últimas fichas porque Él viene pronto a recoger a su pueblo. Él viene pronto. Verso 25 dice: mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre, y a todo lo que en ellos tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. El Señor tiene una promesa: si hoy te arrepientes de lo que estás haciendo, de las costumbres, yo te doy una oportunidad, te dice Dios. Dios es un Dios bueno, es un Dios de oportunidades. Dice la palabra que Josué le dijo: pero a Rahab, la ramera, no la toques. ¿Cuál era el interés de Dios por una mujer pecadora, por una mujer prostituta? Si era una pecadora, ¿por qué Dios tenía tanto interés en ella? Mire Josué capítulo 2 y verso 1 al 7, por favor. Josué capítulo 2, verso 1 al 7. Lo tenemos. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciendo: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Ellos se dieron cuenta. ¿Pero quién los atendió? Una ramera. ¿Una qué? Dice el 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido
ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar la tierra. Es decir, dígale a sus clientes que salgan. Ellos no iban buscando placer sexual, ellos iban buscando placer a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Es la diferencia de una ramera y un ramero y un cualquiera. O un hijo de Dios. Es la diferencia. El que es ramera busca los deleites de la carne. El que es del pueblo del Señor busca los deleites de Dios. Levanten los ojos al cielo y mirad, dice el Señor. Siempre para arriba, nunca para allá, a ver cómo se le ve, qué le nota, ¿verdad? Un joven se me acercó hablando de los ataúdes el otro día y me dice, pastora, ¿y qué quiere decir lascivia? Y yo le expliqué lo que quería decir lascivia. Lascivia es ver y llevarse el pensamiento a la casa, a la oficina, al trabajo y vivir con el pensamiento de lo que vio en la calle, en la televisión o en el cine. Y entonces me decía, usted puede orar por mí porque yo tengo lascivia. Y le digo yo, viera qué lindo y cómo me gusta que seas sincero y que seas honesto y que puedas denunciar tu pecado sin que nadie te lo diga. Pero esta mujer, dice el verso 4, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe a dónde se fueron ellos, no supe nada. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguirlos a prisa y alcanzarles. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Vea qué lindo, y dice el 7. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados a la puerta, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Mire qué tremendo, una mujer que no conocía a Cristo, pero una vez que lo oye, cambia. Una vez que escucha del Señor, cambia. Hay algo que tiene que venir por el oír y en la fe. Por eso se escribe de la fe de esta prostituta, de la fe de esta mujer. Y hasta el día de hoy, porque nosotros tenemos que estar viendo, atentos a lo que está pasando con esta mujer. Esta mujer estaba comprometiendo su propia vida. ¿Usted sabe lo que le podía pasar a esta mujer si la descubrían que ella estaba mintiendo? ¿Sabe que la muerte era inherente para esta mujer? ¿Sabe lo que ella estaba causando por no hablar la verdad de que ella tenía esos espías escondidos y ya no eran clientes? ¿Sabe que ella ya no necesitaba la plata de ellos? ¿Sabe que ella había oído de un Dios que proveía para todas las necesidades? Esa era la diferente de una ex. Todos nosotros que estamos aquí, sin ofender a ninguno, somos ex algo. ¿Sí o no? Ex algo. Ex borrachos, ex adúlteros, ex prostitutos, ex homosexuales, ex ladrones, ex mentiroso, ¿verdad que sí? Todos. Aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos ex, pero éramos. Ahora ya no lo somos. Amén. Esto le pasó a esta mujer. Esto le pasó. Esta mujer estaba comprometiendo su vida por causa de esconder a los que el Señor le había dicho. Entonces, ¿qué había pasado? Que Dios la había impactado. Lo que Dios le dijo había impactado el corazón de ella. Lo que ella había oído que Dios hacía. Cómo un Dios tan bueno, podía hacer cosas tan increíbles. Y cómo una mujer tan mala, no tenía la oportunidad de tener el amor de ese Dios
que era maravilloso. Esta es la historia como el Señor a nosotros nos habla de esta mujer Rahab la ramera. Y yo quiero que vean también en el Josué capítulo 2 verso 8. Josué capítulo 2 verso 8. Dice así: antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Antes de que ellos se durmiesen. Yo quiero que ustedes tengan un poquito de tiempo para pensar en este pasaje, porque una prostituta lo que iba a atacar era el cuerpo de esos hombres, ¿sí? Pero ella no estaba buscando el placer sexual ni el deleite de la carne. Ella había sido un instrumento para Dios. Y dice otra vez, véalo: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y le dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. Vea la información que le estaba dando a los espías que había mandado Josué. O ponga atención, ve el 10, dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río Jordán, y a Sehón y a Os, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestros corazones. Está hablando de los de Jericó. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba de los cielos y Dios de abajo de la tierra. Esa mujer ahí la voló, porque conocía a Dios plenamente. Ella era nada más estaba esperando el tiempo de su salvación. El tiempo de su salvación. Dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como os he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me haréis una señal segura. Y me salvaréis de la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis hermanas y de todo lo que es suyo, y que me libren de nuestras vidas de la muerte. Mire lo que es alguien que sabe reconocer al Señor, oír la voz de Dios. No solamente se deja el mandado de la salvación, sino que se lleva a toda su familia. Esto le pasó también a Noé. Noé predicó por toda la tierra y nadie le hizo caso, pero su familia estaba bien resguardada. La persona que sabe hacer lo bueno de lo que Dios tiene, siempre lo comparte con su familia. Siempre pide que su familia ande en bendición, que ande en salvación y que ande en libertad. Esto fue lo que le dijo Rahab, la ex ramera. Entonces, fue tanta la fe de esta mujer, tanta la fe que tenía en el Señor de Israel, que aunque fuera pecadora, el creer, su fe, su confianza quedó escrito en la Biblia. ¿Para qué? Hoy para memoria de nosotros. Cada uno de nosotros estamos leyendo de eso. Pero yo quiero que vaya Josué ahora capítulo 1, verso 1 al 8 y al 9. Mírenlo ahí. Verso 1, aquí hay algo que yo quiero que ustedes hoy descubran. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, todo este pueblo a la tierra que yo os doy a los hijos de Israel. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, ¿qué dice? No se me duerma, mi hermano. Estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y vean lo que dice el 6. Dice, dígalo conmigo: esfuérzate
y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Otra vez el 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas en todas. Nunca, dice el 8, se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás y todo. Ahora el 9, por favor, véalo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas no ni, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí hay un secreto grandísimo, mis hermanos. Aquí hay un secreto. El Señor le dice a Josué, Josué, ¿sabes una cosa? Ya tu siervo Moisés murió, pero yo sigo vivo. Ya no consultes a los muertos, porque aquí está el vivito, el anciano de días, que no muere, no enferma, no padece de colitis, ni de gastritis, ni de depresión, ni necesita ir al doctor. Aquí yo estoy vivito. Cualquier cosa que tengas que consultármelo, venga con los vivos, no vaya con los muertos. ¿Sabe qué le dice? Josué, yo te quiero decir una cosa. No solamente que te esfuerces, sino que seas muy valiente. Pero al final, en el 8 le dice, Moisés, yo te mando que seas valiente. Ya no solamente se lo dice, sino yo te mando. ¿Sabe que eso es una orden de Dios? Cuando Dios le da una orden, hermanos, usted debe de hacerla. Debe de hacerla. Hoy la Biblia le está gritando a usted como gritaron esos muchachos que venían ahí tocando sus trompetas. Yo te mando que seas valiente. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para que seas prosperado en todos tus caminos y que todo te salga bien. ¿A cuántos quiere que Dios prospere y que todo te salga bien? Entonces tienes que ser valiente. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Los valientes que son obedientes de lunes a domingo y de domingo a lunes. Los obedientes, los que no son rebeldes, los que saben agachar su cabeza delante del Señor. Mira que te mando. No se lo está pidiendo, se lo está ordenando. Nosotros los hijos de Dios, cuando tenemos un modelo como el que nosotros tenemos, ya nosotros no pedimos, nosotros ordenamos. ¿Sabía eso usted? Nosotros ordenamos. Ordenamos en el mundo de las tinieblas. Mira que te mando. Después hablamos, le dice el Señor. Yo quiero que hables conmigo, te mando. ¿Para qué? Para hacerte prosperar. Para hacerte prosperar por causa de tu obediencia. ¿Será que por causa de la desobediencia viene la ruina? ¿Será que por causa de la falta de fe viene la pobreza? ¿Será que por falta de fe y de obediencia viene la duda? ¿Y cómo anda el pueblo? Dice, no temas, le dice, esto me llama mucho la atención. No temas, dice, no desmayes. Mi siervo Moisés ha muerto, pero aquí yo estoy. Hay que conquistar Canaán. Hay que conquistar Canaán. Hay muchos que se nos han muerto. Hay muchos que se han quedado de camino. Moma, muchos muchachos se te van a quedar de camino. Pero vos estás vivo, ellos están muertos. Pastor Randall, muchos se te van a quedar de camino, pero ellos estarán muertos. Mientras vos estés vivo, sigue el propósito de Dios. Pastora Gretel, muchas se te van a quedar en el camino, pero mientras vos estés viva y des cuenta a Dios, vas a sacar a tu pueblo del desierto. Muchos se van a quedar de camino. Mi siervo Moisés ha muerto, sí, pero yo estoy vivo. Es lo que nos dice el Señor. Hay que conquistar la tierra prometida. Y Josué capítulo 2, 18. 18 dice, he aquí,
2:18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grama a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia, a la familia de tu padre. Cómo Dios conquista los corazones de los pecadores, de los adúlteros, de los ladrones, de los homicidas. Cómo Dios conquista, aún estando en su pecado, aún el Señor a punto de ejecutar el juicio poderoso, pavoroso, donde decía: se mueren todos, mátalos a todos. Pero Dios tenía una orden para la ramera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tenía esa orden? ¿Cuál era el interés de Dios? El Señor me decía a mí que esta mujer ya se había convertido a Dios. Ya se había convertido al Dios de Israel y su corazón amaba a Dios. Ya estaba apasionado. Ese cordón de grama es el símbolo de la sangre de Cristo. Ya el Cristo, el ungido, la estaba reclamando. Y la gran victoria de Jericó fue realizada por una mujer que le llamaban la prostituta, que estaba dentro. Llevaron 2 espías, Josué, pero ella era el tercero que estaba dentro. De adentro para afuera, ella estaba dando la victoria para el pueblo. Ya Dios la tenía en su lista. La gran victoria de Jericó fue entonces realizada porque Dios usó una ex prostituta que estaba en la lista del corazón de Dios. Entonces las murallas de Jericó no eran nada comparadas a las murallas que nosotros podamos tener en la mente del pecado, de la rebeldía, de la falta de fe, de la inmoralidad. Hay murallas, hermanos, que Dios quiere destruir en ti. Hay murallas que nosotros tenemos que saber cómo se van a destruir. Y Dios usó a Rahab. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con Rahab. Cuando Rahab fue libre, Rahab se casó con un hombre que se llamaba Salmón. No es un pescado, es un nombre. Ellos tuvieron un hijo. Y luego tuvieron a Boaz. No es usted, es un hombre también. Luego Boaz tuvo a David, el rey. Y de David viene Jesucristo. Todo el plan que Dios tiene, todo lo que Dios promete y todo lo que Dios espera para sacar algo bueno de ti, para sacar algo bueno de mí. ¿Cuánto tiene que esperar Dios? ¿Cuántos años viendo el pecado? Sí, pero yo te voy a salvar. Viendo el alcohólico, sí, pero yo te voy a salvar. Viendo la prostituta, sí, pero yo te voy a salvar. Viendo el adúltero, sí, pero yo te voy a salvar, bandido. Vas a ver un día de estos te voy a salvar. Pero porque de ahí van a salir los profetas, van a salir los evangelistas, van a salir los pastores, van a salir los maestros. Un día te vas a convertir y tu casa será salva y tu casa será libre del pecado. Un día yo voy a levantar esa escoria y la voy a usar para mi gloria. La escoria se convierte en gloria. La escoria se convierte en gloria cuando un hombre y una mujer obedecen al Señor. Todo lo que tienes que hacer, todos los que se encuentran aquí en pecado, todo lo que tienen que hacer es llevarse en esta predicación, oír y desatar fe. Es lo único que les pido. Es lo único que les pido para todos aquellos que están siendo tentados con la carne. Si tienes que arreglar algo con Dios, pon en práctica lo que estás oyendo en esta mañana. Pon en práctica, lo dejo aquí, ya el tiempo se me acabó. Yo quiero que se pongan de pie. Por la fe, Rahab la ramera no pereció porque obedeció a Dios por medio de los espías. Yo le quiero decir algo muy importante. Muy importante. Por la fe, Rahab la ramera no pereció porque oyó a los siervos de Dios. Otra vez se los digo. Por la fe, Rahab la ramera no murió juntamente cuando destruyeron Jericó porque obedeció a los siervos de Dios. Si un siervo de testimonio te llama la atención, escúchalos, obedécelos.
créeles. Amén, hermanos. Amén. Antes de que se vayan para su casa, yo quiero decirle que Rahab quiere decir amplia, extensa, libre. Pero la situación que hizo esta ramera la llevó a cometer pecado. Esa niña, Rahab, esa niña, la que se llamaba ancha, expansiosa, amplia, las situaciones la llevaron a pecar, pero no se quedó en el pecado. No se quedó en el pecado. ¿Sabe con qué soñaba Rahab la ramera? Me lo decía el Señor. Con un vestido de novia. ¿Sabe con qué soñaba? Con casarse con un hombre que la amara. ¿Sabe con qué soñaba esa Rahab la ramera? Con tener hijos. ¿Sabe con qué soñaba? Con tener una casa, con tener una familia. ¿Con qué sueña usted, mi hermano? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Una de las cosas que te recomiendo en esta mañana, Rahab quiere decir ensancha. Y Isaías capítulo 54 dice: ensancha las estacas de tu tienda, y hasta donde tú las lleves, hasta ahí te bendeciré. Hasta ahí te bendecirá el Señor. Ensancha. Si quieres expandirte, ensancharte, extenderte, primero lo que tienes que hacer es ensanchar tu mente para ensanchar tu corazón y ensanchar tu actuación. Ensánchate, es lo que el Señor te quiere decir. Hoy, si estás cometiendo un pecado delante de Dios, arrepiéntete. El Señor de la misericordia está aquí. El que viene a mí, dice el Señor, yo no le dejo fuera. Yo no le dejo fuera. Pero no juegues con esta verdad tan divina y poderosa. Si hay cosas que estás haciendo que a Dios no le agradan, Dios mandó espías esta mañana. Yo quiero que lo vean. Dios mandó un espía para decirte: corrige tu manera de caminar y ensánchate. Ensánchate a la derecha, ensánchate a la izquierda, ensánchate para arriba, ensánchate para abajo. Y hasta donde tú te ensanches, te dice el Señor, hasta ahí yo te bendeciré. Dios no es un Dios que pone límites. Los límites los pone el hombre. Si usted quiere conquistar grandes cosas, nunca diga no se puede de parte de Dios. Solamente di no se puede porque tu mente te lo ha dicho. Pero hoy el Señor te dice: ensánchate. ¿Quieres grandes negocios? ¿Quieres grandes trabajos? ¿Quieres grandes esposos? ¿Quieres grande familia? ¿Quieres un gran título académico? Ensánchate. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Yo quiero que ponga su mano en el corazón en esta mañana, ya para terminar en esta tarde. Y repita conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús. Dígalo con más fuerza: Señor Jesús, estoy aquí, escuchando, creyendo, obedeciendo. Hoy mandaste espía para que me hablaras de mi falta y me corrijas. Me presto delante de ti en el nombre de Jesús, y te pido que me perdones de todo pecado, de toda falta que solo tú y yo conocemos, nadie más, pero la tengo. Yo derribo las murallas de mi mente. Le ordeno que sean rotas ahora mismo en el nombre de Jesús. Me someto en obediencia como esa prostituta, sabiendo ella que tenía una promesa de parte de los espías que traerían para su casa bendición. Ahora bendigo mi casa, el lugar donde vivo,
mi familia, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor. Una vez más te pido, porque el ojo que todo lo ve, los oídos que todo lo oyen, el corazón que todo lo siente, sabe la necesidad por la que estoy pasando, física, espiritual, económica, profesional. Pero hoy vengo a arrepentirme, a pedirte perdón y a decirte, Señor, sana mi corazón, sana mi casa, en el nombre de Jesús. Yo quiero que tome 5 minutos para que ore por su familia mientras ellos nos ministran con esta canción. Ora por tu familia, ora por tu familia. Reclama tu familia para Cristo. Vamos, reclama tu familia para Cristo. De su sufrimiento beberé. Aquí estamos, Señor, pidiendo por nuestros hijos. Guarda a John, Señor, Mi Salvador, que la sangre de Cristo lo cubra. Poder del Altísimo lo sostiene. Todo maltratado. Bendice a Erika, Señor. Demostró que A Débora, Josué y Amanda, Lua, a mi esposo, justicia y amor. a mis hijos del ministerio Fe, guárdalos, Padre. Debajo de tus alas, guárdalos, En la Señor. cruz tú Guárdalos, me Señor. cautivas. Que la sangre de Cristo esté con ellos. Que la sangre de Cristo esté con ellos. Que la sangre de Cristo lo reclame. Desatamos espíritu de salvación para ellos. Espíritu de arrepentimiento. Ahora en el nombre de Jesús para cada uno de ellos. Donde quiera que se encuentre. Sea el poder de Dios ordenando las vidas de ellos. Guárdalos, Señor. Por la llaga de Cristo desatamos sanidad. Un espíritu de arrepentimiento sea visitándolos a cada uno de ellos. Señor, y quita de nosotros todo aquello que no tiene que estar ahí. Todo muro que no corresponde estar ahí. Arráncalo, Cristo me Señor. salvó por medio de la cruz. Tú me has llamado de la muerte a la vida. Tu ira merecía. Hoy por la cruz reconciliados. Gracias, Señor. En la cruz tú Sí, Jesús. me cautivas. Amén. Suavemente me arrodillas estoy sin palabras, Señor. enamorado, dulcemente quebrantado. En la cruz tú Gracias, me Señor. cautivas. Suavemente me arrodillas estoy sin palabras, Satanás. enamorado, Toda fuerza de dulcemente quebrantado. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes que la misericordia y el amor de Dios es tan grande que tu mente ni tu corazón pueden imaginarse, ni compararse, ni pesar, ni medir lo que es Dios. Dice la palabra de Dios, escúchalo, porque yo sé que hay personas aquí que necesitan escuchar esto antes de irse. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor te levanta. Si ese justo está aquí, yo te digo en esta mañana que hoy tienes la gran oportunidad. Viniste hoy para no volver atrás. Una vez más Dios te levanta. Ven, pasa a tu casa, abraza a tu familia, abraza a todos los que viven en tu casa. Y tu abrazo será un abrazo de salvación. Tu abrazo será un abrazo de salvación. Cuando lo abraces, transmite a Cristo, el Salvador, el Mesías, el ungido, el Dios Todopoderoso. Y llévale que la sangre de Cristo los guarde a través tuya, aunque no lo creas, a través tuyo, tu casa, mi amada, mi amado, preciosos por la sangre de Cristo. Tu casa a través suyo, a través tuyo, así como a través de la prostituta, tu casa será salva.
¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Bendito sea su nombre. Que Dios les bendiga, mi hermano.